La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Pasada la fiesta del cine con resultados desiguales, otra tanda de estrenos llega a las salas. Will Smith regresa con la cuarta película de Bad Boys. Para nosotros siempre serán dos policías rebeldes y promete lo de siempre, acción y comedia. Con su permiso, el gran estreno de la semana es Hitman, asesino por casualidad, la divertida e inteligente propuesta de Richard Linklater, que mezcla comedia romántica, thriller y una reflexión sobre la identidad. También hay otros hombres perdidos en Exmaridos, la tragicomedia que protagoniza Griffin Dunne. Además tenemos a Anthony Hopkins de Freud y a una estrella internacional. Hablamos con Daniel Brühl del reto de interpretar a Karl Lagerfeld. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Nos alegramos mucho desde el Cine en la Ser que esta semana se haya reconocido a ese nuevo cine español que lleva unos años abriendo miradas y adentrándose en otros puntos de vista. Se premia a María Zamora, una productora que ha arriesgado para apostar por directoras, por un cine diverso en otras lenguas cooficiales del Estado y que ha internacionalizado un cine que ha encontrado hueco en los festivales. Hay un relevo generacional de mujeres productoras que se miran en referentes como Esther García y que apuestan por cosas diferentes, aunque no siempre haya recompensa económica. Lo bueno es que Zamora no es la única, hay muchas más. Sandra Tapia, Marisa Fernández Armenteros, Valerie Del Pier, María del Puy Alvarado, mujeres que hacen un cine alejado de los clichés, que se mueve en el cine independiente, ese que esperemos la nueva ley del cine proteja y ampare, porque si no todo este camino habrá sido en vano. Ese es el cine por el que hay que apostar ahora, pues ya estamos un poco hartas de comedias hechas con escuadra y cartabón, de thrillers manidos. Queremos que se hagan comedias, sí, también thrillers y cine de género e historias íntimas, también cine de animación, pero queremos que se apueste por nuevas miradas, un modo de hacer cine acorde a los valores actuales. Por eso celebramos este Premio Nacional de Cine y pedimos una ley que siga apostando por eso. Bueno, esta canción fue uno de los temazos en el año 95, más allá del ámbito cinéfilo, cuando se estrenó Dos policías rebeldes, aquella película de Michael Bay, con la estrella de la televisión, de la música y el cine que dominó la cultura popular en los 90 y que fue Will Smith. José Manuel Romero, Elio Castro, ¿qué tal? Muy bien. ¿Quién nos iba a decir años después que estaría... No sé si cancelado tampoco, no, pero un poco... Ha pasado un par de años en el purgatorio. En el frigorífico. Y todavía en los Oscars le tienen vetado. No sé si le levantarán... Pero en El hormiguero no. En El hormiguero no, hombre. El hormiguero no. Harán algo muy épico, muy hollywoodiense cuando lo reinserten, Sí. ¿no? Harán en la industria. una reinterpretación del mamporro. Bueno, Elio Castro, José Manuel Romero, estamos aquí reunidos porque el primer estreno de la semana, hemos empezado así, es una nueva entrega de este Bad Boys. Ya no se llama Policías Rebeldes, ahora mantiene el título en inglés y de hecho Will Smith ha venido a España, ha dado una entrevista express en El hormiguero y es una nueva mezcla de acción y comedias con estos dos protagonistas, Smith y Martin Lawrence, algo más talluditos pero también en plena forma. ¡Vamos, Mike! ¡Levanta el pie! Llegamos tarde. ¡Mi estómago, Mike! ¡Necesito una tónica! Pídete una tónica y nada más. ¿Los perritos están calientes? Llevan ahí desde ayer. Denme uno y añádale salsa al hijo puta. Abre la caja. ¡No te muevas! ¿Lo del mostrador son caramelos, Marcus? ¡No son míos, Mike! ¡Sí que lo son! ¡Cállate, cabrón! Marcus, sube al coche. ¡Me está apuntando a la cabeza! ¿Quieres vértelas con él o conmigo? Lo siento, señor, pero tengo que irme. Llame a la policía. ¿Ustedes no son polis? Because tonight
Bueno, se estrena, ha costado $100 millones, se estrena en un momento en los que los cines, como venimos contando, están de capa caída. Es la gran esperanza ahora mismo en la taquilla. No sé qué relación tenéis con esta saga. A mí me gustó mucho la primera. Confieso que me gustó mucho la primera, pero luego no la he seguido, por lo que sea. No, bueno, pues la típica comedia de acción, buddy movie, película de colegas afroamericanos. Además dirigida por un realizador de prestigio, ¿no? Como Michael Bay, que siempre todas sus películas pues tienen un ritmo trepidante, o sea, se maneja muy bien todo eso. Y la verdad es que... Me estoy acordando de todas sus películas, sí, ahora. Y entonces, pues no deja de ser un grandísimo éxito de taquilla, alabado por el público y criticado a mansalva por la crítica más sesuda, o sea que lo tiene todo, ¿no? Bueno, pero sí que tiene esa parte de divertimento. Yo me lo he pasado siempre bien viendo estas películas, tampoco le exiges mucho más, y lo que sí que creo que han ido avanzando es en cuanto al desarrollo de la acción, también adaptándose pues ahora a la digitalización de la imagen, de la cámara. De hecho, esta semana se han encargado de mostrar un poco un detrás de las cámaras, de cómo Will Smith lleva la cámara, claro, él solo, ¿no? La Steadicam él solo para hacer algo más inmersivo en las escenas de violencia. Luego es verdad que ha ido decayendo quizá la parte de comedia, que queda más tontorrona, ¿no? Que en los 90 sí que tenía un poco más punch o esos gags, y que ahora ya se ven un poco anticuados. Y decías, Pepa, lo de la taquilla, que es quizá la esperanza de este fin de semana en la taquilla, y sí que creo que después de esta fiesta del cine y demás, casi una reflexión podemos hacer, porque todo lo que se espera como esperanza de la taquilla de aquí al verano son películas americanas y secuelas, precuelas... Películas americanas, sí, Padre no hay más que uno. O derivados, porque 4. Estaba viendo las próximas semanas y es Padre no hay más que uno 4, Deadpool y Lobezno, que es secuela, Del revés, la semana que viene, la nueva película de Pixar, pero que es la segunda parte. Kevin Costner. Ya, y Un lugar tranquilo. Entonces, es una secuela en sí mismo, Kevin Costner. Sí que creo que a lo mejor el análisis es que está pasando, porque todos son secuelas, precuelas, derivados. No hay películas originales y venimos de una primavera donde se han intentado hacer películas originales tipo El especialista, la de Ryan Gosling, y no han funcionado. Y no ha funcionado, siendo una película con todo para funcionar. Y también es hay que ver cómo reacciona el público si le perdona a Will Smith. Eso sí iba a decir. Y lo que va a significar para su carrera. Porque Will Smith sí que era... no sé si era un actor que lleva a la gente al cine, porque esto es muy difícil de saber, ¿no? Si la gente va por ver a la última de Will Smith, pero sí que era un tipo, yo recuerdo las últimas entrevistas en Madrid, era un tipo como que si decías el buen rollo era él, ¿no? Era un poco Tom Hanks, Will Smith en ese aspecto. Y de hecho yo recuerdo unas entrevistas amabilísimo, encantado, una máquina de promoción, pero en bien, ¿no? Y luego después de esto de los Oscar, pues cómo la imagen ha ido en picado, también la biografía, también todo un poco... Entonces no sé cómo va a ser esa relación de la gente con él. Ganó el Oscar. Además del puñetazo que se nos olvida yo creo que la gente le sigue manteniendo bastante... Es un actor muy televisivo y al final el guantazo creo que la gente lo irá olvidando. A ver. Pues veremos, lo iremos analizando. Vamos a entrar en el... Bueno, es verdad que decía José, estaba mencionando los nuevos estrenos. También hay alguien que suele funcionar en la taquilla. Este verano tendrá Elio Castro, película de Shyamalan. Siempre le tenemos. Siempre le tenemos. Tiempo, ¿no? Fue la última, me parece. Le encanta España. Sí. El director del Sexto Sentido, de Señales del Bosque, que quizás precisamente uno de los que mejor ha sabido hacer eso, compaginar el género y la taquilla, aunando a públicos bastante distintos. Veremos si tiene legado, pero es curioso porque esta semana Isyana Shyamalan es su hija y debuta en esto del cine con Los Vigilantes, una película de terror sobre una joven artista, Dakota Fanning, perdida en un bosque en Irlanda junto a 3 extraños y criaturas misteriosas. Voy a salir esta noche. No la palmes. No la palmes, no la palmes. Creía que no hablabas. Y entramos en el terreno de la comedia de la mano de Richard Linklater, el director de la trilogía Antes del amanecer y de Boyhood, que estrena Hitman. Es una curiosa propuesta que aúna comedia romántica, acción, thriller y esa etiqueta de basada en hechos reales. Glenn Powell es aquí un infiltrado de la policía que se hace pasar por asesino profesional y que rompe el protocolo cuando se enamora de una de las clientas que le ha contratado para eliminar a su novio maltratador. No me lo trago. ¿El qué? Que seas sicario. No puede ser. Abrazas cachorritos, juegas con niños, me abres la puerta para que pase y aún así matas por dinero. Ya sé que no se estila, pero soy así.
Además, te he estado buscando y nada. Es como si no existieras. Seré una fantasía tuya. La película se presentó fuera de concurso en el Festival de Venecia. Allí el director hablaba precisamente de una de las características, ¿no? Esa mezcla de géneros y de cómo partía de una historia real y de las reflexiones acerca de la identidad. Leímos la historia en el periódico. Tengo un amigo que tiene un olfato maravilloso para encontrar este tipo de historias sobre crímenes reales. Yo ya hice una película basada en una historia que él encontró. Cuando me pasó esta, empezó a gustarme muchísimo la historia, el personaje, pero nunca pensé que podría ser una película. Fue en la pandemia cuando Glenn Powell me llamó y empezamos a hablar sobre esta historia y él me dio el empujón que necesitaba. Y empezamos a añadir capas, historias y giros, metimos la idea de la identidad y luego se convirtió en un tipo de comedia romántica muy oscura. Yo era demasiado tímido para actuar en las funciones del instituto, pero había encontrado mi escenario y cada detención era como una ovación del público. Tenga en cuenta que estamos a punto de meternos en la boca del lobo. As you're writing it, you realize, well, like, what genre are we in? This is kind of film noir. He's meeting, but Mientras iba escribiendo, íbamos pensando en qué género nos movíamos. Es como una película de guerra, pero en un tipo de película así el protagonista debería acabar muerto o en la cárcel. Eso es lo que nos dice el género. Esto era más complejo. El mundo moderno es muy complejo y jodido para mantener el género tal y como funcionó en los 40. Es cierto que todavía funciona, pero para esta historia nos acercamos más a la comedia loca. Si lo piensas, ves que todo alrededor del personaje son circunstancias inusuales y encuentros divertidos. Está intentando matar a alguien, es cierto, pero luego aparecen 1000 obstáculos y luego los dos acaban juntos y felices para siempre. Oye, Gary, nos han dicho que Jasper no puede entrar. Está suspendido por darle una paliza a unos adolescentes. Por fin. Por cierto, hemos pensado en ti. ¿En mí? ¿Y para qué? Te felicito, Gary. Te han ascendido a asesino a sueldo. Traté de hacer algo diferente. Pensé en la idea de identidad, en cómo está atrapado en ella el personaje y cómo en este mundo moderno la identidad es inestable. Eso da mucho juego en la ficción, en este momento de desinformación. Fue curioso profundizar en ello. Bueno, pues la película ha adelantado su estreno en los cines para estar en esta fiesta del cine. ¿Qué os ha parecido? Pues que lo primero es que si no nos dijeran o no pusieran que es una película de Richard Linklater, a lo mejor no lo pensaríamos nunca, ¿no? Y sin embargo, si profundizamos un poco, a lo mejor sí encontramos algunas cosas que hay del cine de Linklater. Y esta especie de mezcla de géneros, de encontrar siempre pues una subversión de lo establecido, ¿no? Entonces la película pasa por la comedia casi romántica, al thriller, al screenball, es decir, a un montón de géneros cinematográficos, y también es lo que decía él, un estudio de la personalidad, de la identidad, de cómo alguien que es mediocre en su vida real de repente encuentra su verdadero yo cuando se hace pasar por un infiltrado, por un asesino a sueldo, ¿no? Entonces, bueno, la película tiene cierta gracia, aunque a mí no me entusiasmó al 100%, pero sí tiene momentos algunos pues que son divertidos. Yo me lo pasé muy bien, a mí sí me entusiasmó 100%. Sí. A mí me gusta mucho, me parece divertidísima, y luego es cierto que es el punto de partida es muy curioso, que además es un punto de partida real, ¿no? Que leyeron en el periódico y que configuraron esta historia a la que después le fueron metiendo pues el romance, un poco los giros locos, ¿no? En cuanto a la policía o a los criminales, pero sí me parece interesante, sobre todo la idea, a pesar de las risas, la idea de la identidad, de si estamos actuando constantemente y si todos somos siempre un personaje, ¿no? Y al final también es una película que de alguna manera está hablando del mundo del cine, de los actores, ¿no? Porque en el fondo lo que hace este personaje, que encima es mediocre, pero es el bellezón ahora mismo de todo Hollywood, ¿no? Con lo cual también hay ahí un doble juego. Me parece que lo que está haciendo al final es ser aplaudido, ¿no? Lo decía en el fragmento que escuchábamos, ser aplaudido por todos cuando haces eso delante de un sicario de verdad o de alguien que va a contratar a un sicario. A mí me gusta
mucho. Quizá lo que sí que he hecho en falta, que puede que sea, creo que había otra comedia de Linklater, que ahora no recuerdo el nombre, que también tenía una mirada muy masculina sobre las mujeres, ¿no? Esa sexualización del personaje femenino, eso old school, una frase que vamos a repetir mucho esta temporada, es quizá como la pega que le pongo a, bueno, cariño, te has pasado, ¿no? Julie Delpy no era así. Sí, a mí me encanta, y también es verdad que verla en un contexto festivalero como fue en Venecia fue un subidón, porque esta película en un festival que posiblemente podría haber estado en una sección oficial y haber ganado un mejor guión, sí, muchísimo mejor que The Palace de Polanski, que estuvo en esa selección. Pero sí que hay algo muy interesante con lo que decía Pepa y de cómo la película reflexiona sobre las identidades mutables o de este juego, ¿no? De convertirte en otro y ese placer visual, que también creo que tiene que ver mucho con las fantasías. Mencionabais al público, ¿no? Y los propios paralelismos de la película con la profesión de actor, y creo que también tiene que ver con las fantasías un poco, no voy a decir sexuales, pero del público, ¿no? De esto del tipo malo, que me pone más, las fantasías femeninas que decía Pepa, cómo está tratada la protagonista femenina, la propia fantasía de uno mismo de convertirte en alguien que no eres y eres muchísimo más sexy, aunque intelectualmente mucho menos estimulante que el profesor de filosofía que eres cuando no eres ese asesino a sueldo. Entonces creo que une muchos elementos, que es súper divertida, y luego me gusta porque creo que es una comedia, aparte de ingeniosa, bien hecha, mezclando los géneros, que utiliza muy bien este concepto de funcionar por repetición, ¿no? Que siempre va haciendo casi lo mismo, pero va avanzando la historia porque repite lo mismo en ese juego de me transformo en sicario, pero le va añadiendo una capa más de enredo, y creo que esa narrativa y ese guión funciona como un reloj suizo. Y es curioso el Glen Powell, porque esta película se estrenó en Venecia. Él es guionista de la película. Claro, y tiene una carrera bastante interesante, porque fue alguien que indudablemente o tiene pinta de querer ser famoso, porque en Top Gun no era el que destacaba en la película, porque ahí estaba Tom Cruise, pero esta película se proyectó en Venecia en septiembre, cuando él no era tan estrella, y luego en enero se estrenó Cualquiera menos tú, la comedia con Sydney Sweeney, romántica, que ha sido todo un pelotazo en Estados Unidos y en España. Entonces ahora el estreno de esta película sí que le pone un poco a prueba a ver si puede ser un actor, lo que hablamos, que lleve gente al público, que sea un nuevo galán de Hollywood más moderno o no, o simplemente se quede en que ha tenido éxito en 2 películas. Pero sí va a ser interesante si la gente que fue a ver la comedia romántica de Cualquiera menos tú va a ir a ver esta peli porque identifiquen al actor. Y también tiene algo de comedia romántica. O claro, de sí, comedia tiene bastante de comedia romántica y también un poco siniestra. A mí a veces me recordaba un poco a Woody Allen, al Irrational Man, ¿no? A Joaquín Phoenix haciendo... Sí, alguno de los Coen también, ¿no? Sí, que algo... tiene un toque así de los Coen también. Bueno, que Linklater es fantástico y nos encanta, la recomendamos. Y pasamos de Venecia a San Sebastián. Allí vimos Exmaridos. Es un drama de Noah Pritzker que cuenta cómo afecta el divorcio de un matrimonio a sus hijos mayores. Uno está a punto de casarse e invita a su hermano y a su padre recién divorciado a la despedida de soltero en México, pero ahí todo entra en crisis. Tu madre y yo vamos a divorciarnos. Espera, ¿qué? Voy a dejarla. ¿Por qué? El matrimonio es un coñazo y yo ya no aguanto más. Es una idea pésima, papá. ¿Qué parte de no me interesa una mierda? Tu opinión es la que no entiendes. A ver, ¿crees que vas a estar mejor solo? ¿Quién dice que vaya a estar solo? Griffith Dunne y Rosanna Arquette se reencuentran en esta película pues años después de rodar juntos Joque Noche, la película de Scorsese, y junto a ellos, en esta familia en crisis y en duelo sentimental, los hijos, James Norton y Miles Heizer. El director contaba el origen de esta historia de masculinidades y que también tiene un diálogo intergeneracional. I started thinking about the movie a little while ago when my Empecé a pensar en la película cuando mis padres se divorciaron después de haber estado casados durante mucho tiempo. Me hizo pensar mucho en la familia y en cuál sería mi posición dentro de ella después de eso, e incluso en qué tipo de familia podría formar yo. Cuando me puse a escribir me di cuenta de que es una película sobre padres e hijos. Es un momento interesante ese en el que los padres siguen intentando ser padres para sus hijos a pesar de que ahora son hombres adultos. Even though they're now grown men. And I think
Los chicos están pasando por su propia etapa de desarrollo, pero todavía necesitan a su padre de alguna manera, pero no de la manera en que creen que lo necesitan. Todos estos personajes están lidiando con la forma de relacionarse entre sí porque como adultos tienen momentos en los que se sienten solos, se echan de menos, quieren estar cerca, pero también necesitan, ya sabes, avanzar y prosperar por sí mismos. Fui a la despedida de soltero de mi hermano y mi padre me preguntó si podía unirse y la respuesta fue no. Pero fue una broma recurrente durante todo el viaje. ¿Va a aparecer? Pues no se presentó en ningún momento. Cuando empecé a pensar en la idea de que el padre apareciera, me gustó. Había algo tierno en el querer estar cerca de sus hijos. Y Tulum ofrece también ese conflicto entre sensibilidad y masculinidad. Es un lugar paradójico donde vas a hacer yoga, pero también vas de fiesta y también tiene algo espiritual y a la vez de espacio corrompido. Había algo interesante y extraño en este lugar tan interesante y específico. Esta película no funcionaría igual en Las Vegas, sería completamente diferente. Podría ser en Benidorm también, que sería también completamente diferente. Hombre, claro. Pajaritos y yoga. Bueno, el actor protagonista, como decíamos, Griffin Dunne, hablaba en San Sebastián de ese reencuentro con Rosanna Arquette, con la que ha trabajado varias veces. Con Rosanna creo que es mi 11º o 12º proyecto. En 1980 nos conocimos cuando íbamos a Polonia a rodar una película para televisión llamada The Wall. Y luego produje una película llamada Baby Eres Tú, que la protagonizó. Después hicimos Joque Noche y nos hemos ido encontrando muchas veces. Entonces tenía sentido que Rosanna estuviera en esta película. Simplemente continuamos donde lo dejamos. Somos amigos íntimos y ahora interpretamos a una pareja divorciada de mediana edad que está metida en varios líos. Me encanta trabajar con ella. Bueno, pues no sé qué os ha parecido esta comedia dramedia de hombres en Tulum. En México, muy cerca de donde estuve. Claro, tú que vienes de allí, yo que vengo cuéntanos de allí. ¿Cómo es el yoga? ¿Cómo son las despedidas de soltero, ¿no? Que a mí me parece una película un poco irregular, o sea, que a mí me parece que tiene un principio un poco desastroso, o sea, que hasta que arranca bien y luego tiene un poco, me parece que se excede un poco en esta parte mexicana también demasiado y echo de menos más escenas de los dos, de Griffin Dunne y Rosanna Arquette, y explicarme cosas de ese matrimonio. Pero sí que es verdad que ese retrato de hombres que no saben hacia dónde ir, ese patético fin de semana que pasan estos amigos en esa despedida de soltero, que es una tristeza absoluta, todos en crisis, todos no sabiendo lo que van a hacer de sus vidas. Y luego sí que me parece que tiene también momentos que están muy bien, como es esa relación de padres e hijos, los hijos intentando no repetir los errores de los padres o de su padre, y el padre completamente descolocado, que a veces pues invita a la ternura de tampoco saber qué hacer con su vida en el momento en que se divorcia de su mujer, y también ante la figura de un padre, pues que imaginamos con solamente un par de escenas cómo ha sido, lo que ha significado para su vida y cómo no se puede desprender todavía de ese recuerdo de su padre. En fin, que yo creo que es una película estimable, pero ya te digo que con algunos momentos que me descolocan absolutamente. Y a mí me parece que sobre todo Griffin Dunne tiene la capacidad de mostrar al personaje en pocas escenas. Sí. O sea que es fantástico, y creo que esas escenas están muy bien construidas, el cómo imaginas cómo ha sido, qué tipo de padre pesado puede ser, pero a la vez estar presente y ausente. O sea, me parece que tiene que además no son dos prototipos de padres muy estereotipados, ¿no?, como suelen ser. Y luego me gusta que se hable del divorcio, de las consecuencias de una ruptura en hijos que ya tienen sus vidas hechas, pero como a la vez esas decisiones, ¿no?, les hacen también mirar en su propia historia sentimental. Hemos visto películas de divorcios generalmente con hijos pequeños, donde el conflicto es otro, ¿no? Es el cuidado de esos niños, el reparto de la custodia, la violencia o el vacío de esa separación. Y aquí me parece que es una separación feliz, tranquila, ¿no?, en la que se llevan bien, pero como eso me recuerda un poco
salvando las distancias y con otro tipo de conflicto, lo que pasaba en Transparent, ¿no? Que la nueva identidad del padre de familia trastocaba la identidad sexual de todos sus hijos, ¿no? Y la estabilidad emocional. Y aquí yo creo que pasa un poco lo mismo. Es verdad que no es tan brillante como Transparent, y me gusta que se centre en las relaciones masculinas, en un cambio de generación, de cómo se enfrentan los sentimientos o la sensibilidad en cada una de las generaciones, y en una despedida de soltero que es casi testosterona pura y dura, aunque sea Tulum y Yaya Yoga, ¿no? Sí, lo gracioso e interesante casi es que la persona más madura de la película sea el hijo pequeño, ¿no? El que parece que está a cargo de todos y el más estable. Pero sí que hay mucho de eso de cuando creas que tus hijos tienen su vida encauzada y encaminada, de hecho te preparas para celebrar algo, ¿no? Como el matrimonio de tu hijo, te viene toda tu propia vida y te pasa por encima, ¿no? Y las bodas no son claro, buenas. Y eso, no, y eso hace reflexionar a toda la familia. A mí me parece interesante porque tiene algo de estas tragicomedias indies de los hermanos Duplass, algo así, pero sin el ingenio y sin la brillantez de ellos, pero sí que creo que sobre todo es una peli que funciona siendo errática, irregular, y que a veces no encuentra tampoco muy bien el tono, porque tiene esa parte de comedia dramática extraña. Creo que funciona porque al final los personajes sí que están bien escritos, que quiera a sus personajes. Es de estas películas donde tú notas que el autor hay amor hacia sus personajes y el elenco está muy bien. Luego es interesante también cómo le da la vuelta un poco a los clichés de las despedidas de soltero en México de los americanos, y casi es una terapia colectiva de grupo sobre nuevas masculinidades y sobre el patriarcado, ¿no? Y qué ha hecho con ellos, o si estaban preparados para afrontar todas estas frustraciones, esta soledad cuando se desmorona la vida que te habían dicho que era la que había que construir y no está construida de esa manera. Se habla de salud mental, de depresiones, se habla de identidad del hijo pequeño, identidad queer, de la identidad también bisexual de uno de los invitados. O sea, va mezclando demasiados elementos, y es verdad que coincido con Elio que en todo el periplo este de Tulum sí, no es correcto, no es redonda, ¿no? Se pierde un poco por esos amigos, por las playas. Sí, las playas, esos amigos nuevos que se echa el padre, pero luego al final, con ese inicio atropellado que también decía Elio, con elipsis temporales, lo cierra creo que de una manera sin ser lacrimógena emotiva, ¿no? Con los dos hijos y el padre, con humor negro casi en torno al duelo y a la muerte, y acaba siendo una peli destacable, que no es redonda, pero que sí que está bien. Pues vamos a seguir, vamos con un estreno más clásico, La última sesión de Freud, un drama que nos lleva a los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, en un momento donde el padre del psicoanálisis invita a un famoso autor, C.S. Lewis, a un debate sobre la existencia de Dios. Sobre ese evento, la película nos muestra las vidas de ambos en un momento convulso. Anthony Hopkins y Matthew Wood son los protagonistas. Doctor Freud. Siéntese. Ay, no, ese es el diván de la transformación. Tenga cuidado. ¿Por qué ha decidido venir a verme si está en completo desacuerdo con mis postulados? Se ha pasado la vida afirmando que el concepto de Dios es ridículo. Sí. ¿La disputa entre Dios y Satanás? Ah, pero no dije de qué lado estaba, ¿verdad? Considero que lo que la gente me cuenta es mucho menos interesante que lo que deciden no contarme. ¿Has espantado ya a tu profesor? Todavía no. Y con el director Matt Brown hemos hablado esta semana sobre la vigencia de esta historia y sus reflexiones. Well, I guess for me, what drew me to this was the questions of mortality and, y decía que suponía que para él lo que le llevó a esta historia fue la cuestión de la mortalidad. Había paralelismos entre lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. Disfruté buscando esos paralelismos, intentando sacarlos a la luz. Han muerto muchas personas en mi vida y he considerado bastante la mortalidad. Y también contaba cómo buscar a un actor como Anthony Hopkins en este momento de su carrera para interpretar a Freud, ¿no? En este debate, que el propio Anthony Hopkins también está en ese proceso de mirar atrás, mirar su carrera y considerar su propia mortalidad. Bueno, pues a mí me ha parecido un drama un poquito demasiado trillado, ¿no? Yo es que creo que está basada en una obra de teatro y claro, se nota mucho la teatralidad porque es un cara a cara entre los dos personajes. Claro, lo primero que te llega a la mente es que Anthony Hopkins interpretó a C.S. Lewis en Tierras de Penumbra, esa película de Richard Attenborough y con Deborah Winger, maravillosa, en otro momento de la vida de este escritor cristiano, católico y que hizo las Crónicas de Narnia. O sea que, y es muy curiosa
el enfrentamiento entre un ateo, un agnóstico completo, y este hombre que se pregunta siempre la presencia de Dios en la vida y por qué Dios pues nos provoca o puede, no es que nos provoque el sufrimiento, sino que permite el sufrimiento en la humanidad. Y a mí lo que más me ha interesado es que la película, lógicamente, está ambientada al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en un mundo bélico, en donde los políticos pues han hecho todo lo posible para intentar una paz con Hitler, en fin, y que se asemeja de alguna manera a este mundo en el que estamos viviendo ahora también en guerras continuas, ¿no? Entonces, bueno, las discusiones quizá son profundas entre estas dos figuras, y luego también sale Tolkien ahí también, o sea que es que esta película tiene un poco de todo, claro, es el ambiente un poco intelectual londinense previo a la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que es un poco cargante, y sí que coincido bastante que se le notan demasiado las costuras teatrales, que a la vez es su mayor virtud, porque lo que más me interesa es el cara a cara. El debate, claro. Claro, la película se sostiene en los momentos en los que hay cara a cara entre estos dos personajes. Anthony Hopkins es maravilloso, Matthew Wood está bastante bien también haciendo de Lewis, pero es que dices, es que quiero ver este debate filosófico, intelectual acerca, porque se habla de muchas cosas, también decías, la religión es el tema central. La presencia de los padres en cada uno, que pero se habla del placer, sí, pero no hay del una dolor, puesta en escena del que lesbianismo. favorezca, claro, no hay una puesta en escena como así que estaba en Un Dios salvaje, que no, o sea, Polanski casi no hizo nada, ¿no? Y sin embargo Un Dios salvaje era tan brutal, o otras películas, Polanski tiene varias de ellas, ¿no? Pero no hay como una envoltura de un director para que hacerte que eso suba, ¿no? Y no solo en lo visual, en lo narrativo hay demasiadas digresiones y distracciones con la película. Juega con los tiempos, hay flashback. Claro, es que quiere salirse de esa esencia teatral, y muchas veces lo peor es eso en una película. Lo mejor es como hacía Polanski. Apuesta. Sí. La inclusión de la hija de Freud también es muy Estamos muy invocando mucho a Polanski hoy, hemos mencionado mucho a Polanski. Vamos a terminar con Paradise Burning, una película sueca que cuenta la historia de 3 hermanas que viven solas, aunque son menores de edad. Después su madre ha desaparecido y viven evitando que los servicios sociales intervengan, y para ello se les ocurre buscar a una sustituta como madre. ¡Maldita cabrona! ¡Pero eso no es justo! ¡Me da igual! ¡Toca a mi hermana y te mato! ¡Pero es que estás loca! Hola, llamo de los servicios sociales. Y dado vuestro historial, haremos una visita al domicilio. ¿Quién era? Nadie. El cine en la SER con Pepa Blanes. Qu'est-ce qui est fou là, le teuton? Quand t'as pas de talent, tu viens pomper celui des autres. Bonjour, monsieur Lagaffe. Garde. Monsieur. Avez-vous un style, monsieur Lagaffe? Estamos encantados, José Manuel Romero, de recibir a una estrella local e internacional, porque lo sentimos como nuestro, pero a la vez yo le iba a hablar en inglés cuando lo he visto. Daniel Brühl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar en inglés, aquí. Que te podía haber hablado en alemán, que en realidad es... Ahora tuve que hablar francés haciendo promoción en Francia, y me hacen gracia los franceses, ¿no? Porque también fui a programas de tele en directo y les dije, oye, estoy un poco frito, ¿eh? Inglés también os va bien. Oh, oui. Y cuando llegué dije, y bueno, ¿y dónde está el traductor? Porque lo quería hacer en inglés. Ah, no, francés. Y al final pues lo tuve que hacerlo en francés. Porque interpretas a Karl Lagerfeld, modisto alemán, pero que toda su trayectoria, o la gran parte de su trayectoria, fue en París, y hablas francés. Hablas francés muy bien, ¿eh? Bueno, soy un impostor, ¿eh? Soy un poco mentiroso como Karl Lagerfeld, así que... No, me lo ocurre bastante. Tengo familia en Francia también, es que somos una mezcla de un poco de todo. Y tengo 2 tías francesas, entonces yo crecí también con primos y primas francesas. Una tía que también era de París, así que amo la ciudad. Y yo, cuando me llegó la oferta, solo quería hacerlo en francés, porque me parecía correcto. En esa etapa de la vida de Karl Lagerfeld, él quería conquistar París, y realmente hubiese dicho que no en inglés o alemán.
Eso es curioso, ¿verdad? Porque ahora es un debate ahora mismo en el cine. Sí, sobre todo con los actores, ¿no? A la hora de interpretar en la zona, en la procedencia del personaje histórico, en este caso, real, en el que estás interpretando. Es que hemos visto a Limonov hablar en inglés en la Rusia profunda. Ha sido curioso para nosotros. Sí. Claro, sí. No, es que porque a mí siempre me es muy importante cómo se expresa una persona. El idioma refleja tantísimo la mente de la persona, la cultura de la persona. Incluso en mis secuencias en alemán con Marlene Dietrich yo quería pillar el acento de Hamburgo, porque cuando oigo ese acento pienso en la alta burguesía, pienso en el dinero, pienso en cierta elegancia y también en un sentido de humor muy irónico que solo los tienen los del norte. Entonces no hubiese sido correcto hablar como un tío de Colonia, que soy yo. Y en francés también, él sonaba diferente. Yo quería su ritmo, un poco staccato, ¿no? Siempre con esa urgencia y también cierta arrogancia. Y bueno, así que no, a mí me encanta eso de actuar en diferentes idiomas. Y además se te da bien, con lo cual eso ya es un paso. ¿Y qué te lleva a decir sí a este personaje que es querido, que es odiado, que realmente es difícil saber cómo era Karl Lagerfeld? Sí, son las contradicciones lo que más me interesa en el ser humano, ¿no? Son los polos opuestos, son los extremos sí, Karl Lagerfeld fue un regalo de papel para un actor porque él era tantas cosas a la vez, ¿no? Él vivía bajo los focos, era una estrella del pop, pero a la misma vez era un hombre muy solo, un intelectual, era un creador de moda y un artista, pero también era un hombre de negocio. También pensando en la relación complicada que tenía con Yves Saint Laurent, era amor-odio, era amistad y celos y envidia. Así que nada, era un plato riquísimo que no pude rechazar, ¿no? Cuando me llegó. Y esa parte misteriosa detrás, escondida detrás del personaje, tiene también mucho de actor. Sí, porque él estaba actuando y estaba lentamente ya creando un personaje que yo conocí cuando lo conocí, que solo nos vimos una vez hace 20 años que él hizo fotos y ahí nos encontramos y yo me encontré al personaje muy educado conmigo, muy simpático, pero también distante, ¿no? Con ese escudo, ¿no? Que ya llevaba los guantes, el pelo blanco, las gafas de sol, solo vi sus ojos un segundo y entonces la pregunta era ¿quién era este hombre antes de convertirse en personaje? Parecido a Andy Warhol, siempre me hizo pensar también en Andy Warhol. Y claro, siendo alemán, hay pocos personajes tan icónicos, tan fascinantes, misteriosos, famosos en nuestra historia reciente. Así que era un privilegio encarnarlo. Y hablábamos antes del idioma, ¿no? De hacer también ese cambio, pero también está la forma de moverse. Y he leído que dices que se movía como un torero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se movía Karl Lagerfeld y cómo has tenido que hacer ese trabajo corporal que también es importante para un actor? Sí, esa imagen de repente la tuve cuando visité a un hombre que lo conocía muy bien, que ha escrito un libro sobre él, Patrick Urquhart, que era un amigo durante 20, 30 años, y yo visité a este hombre en su piso en París y no se cortó. Él me dijo, enséñame tus manos, a las uñas que tienen que ser más largas, como de un gato, ¿no? Y yo, uy, qué raro todo esto. Y levántate, a ver, anda un poco. Y me dijo, no, más chulo. Y yo pensé, vale, bueno, y lo intenté y de repente dije, igual como un matador. Y el hombre ese mayor me dijo, oui, c'est ça, un matador. Il était un matador. Porque tiene ese punto, ¿no? De macho y de chulería, pero también femenino, ¿no? De elegante, y también el punto ese de corset, de estar encerrado. Y bueno, no sé, me ayudó esa imagen, y mis colegas franceses siempre se burlaban de mí cuando hice mis movimientos así de torero antes de cada toma. Pero me ayudó muchísimo.
muchísimo. Y además de todo ese trabajo de investigación, el trabajo corporal con el personaje y la investigación, ¿has tenido tiempo de preparación de dibujo, coser? Porque con Balenciaga nos pasó Alberto San Juan aquí en España, ¿no? Y nos decía que se había tirado muchos meses. Sí, yo tuve un curso con Chloé que me trataron muy bien, que pude entrar a ver todo lo que hacían de la parte de hacer los vestidos, de coser, pero también la parte de negocio. Estuve mucho tiempo hablando con el diseñador y entonces, bueno, miles y miles de páginas de dibujos de colecciones, hasta que al final también dibujé mi propia colección, que he guardado 3, que pienso que serían vestidos preciosos. Y nada, también siempre encontrar la verdad y la libertad de crear tu propio personaje, porque habrá seguramente en Alemania algún repelente que diga, momento, pero no era zurdo el Lagerfeld. Y a mí me daba igual, porque a mí me gustaba dibujar de pequeño y yo quería sentirme suelto y seguro, ¿no? Como Karl Lagerfeld. Por eso yo dije, mira, lo he intentado con la derecha, pero no me funciona, así que mira, voy a seguir con él. Porque siempre hay el peligro en los biopics también de entrar demasiado en el mundo de la copia y de la caricatura, ¿no? Entonces hay que notar que has creado algo propio con el personaje. ¿Y eso te ha pasado porque tú has hecho muchos personajes reales? Te hemos visto en Ras, pero también, es que en España, lo siento, pero para una generación tú conseguiste algo muy bonito, ¿no? Que es darle rostro, ternura y dignidad a Salvador Puig Antich. Entonces, hay una generación que te va a recordar por eso, y eso es muy bonito, sobre todo en un momento como el que estamos aquí, turbulento. Sí. No sé si hay un respeto cuando haces por un personaje real. ¿Cómo te relacionas también con esas personalidades, con esas personas reales? Sí, en todos los casos, en estos 3 casos, sobre todo en el caso de Salvador Puig Antich, yo quise defender al personaje totalmente y acercarme al personaje con mucha responsabilidad, empatía y respeto, ¿no? Y eso sí, puede ser diferente en el caso de que algún día me llegue un personaje real que yo siente una distancia, pero que aún así me atraiga como actor, porque me interese el guión y también el personaje, y eso también es posible hacerlo, también sería interesante, pero en estos 3 casos la verdad es que yo quería defender al personaje. Y también en este caso con Karl Lagerfeld era complicado de vez en cuando de entrar en los caminos más íntimos y delicados, porque era un hombre muy discreto que no quería hablar precisamente de eso, ¿no? Entonces había, muchos campos, muchos caminos desconocidos, que entonces al final tú como actor tienes que tomar ciertas decisiones y lanzarte y perder el miedo. Porque más que con los otros 2 personajes, incluso con Nick y Laura, el problema también para mí fue la popularidad del personaje. Entonces, de bajar el volumen en tu cabeza, ¿no? De posibles críticas o de miedo, ¿no? Enfrentarte a un personaje tan famoso que todo el mundo tiene una cierta opinión, ¿no? Y de soltarse, de entrar sin miedo, como dicen en jugando al póker en inglés, all in, ¿no? Y eso es lo que hice con Théodore Pellerin, que hace de Jacques de Bacher, ¿no? Que es también en gran parte esta serie una historia de amor, para mí la primera vez que es una historia de amor entre 2 hombres. Y ahí realmente hemos logrado de encontrar momentos de máxima verdad. Y esto para mí es lo que más me excita en mi trabajo. Si hay segundos, momentos que te olvidas de todo. Hasta llegar al punto que yo llamé a mi mujer y le dije, mira, reina, me he enamorado de un hombre, pero de verdad. Y ella dijo, no hay ningún problema, a mí también me cae bien. Es una relación abierta. Cuando acabes el rodaje ya hablaremos. Sí. Y es muy interesante porque, en muchos de los biopics, pero en este caso los que estamos viendo de diseñadores, ¿no? De modistas, Balenciaga, Dior, en este caso Karl Lagerfeld, también son el retrato de una época muy concreta, y sirve personajes tan apasionantes para ver cómo era el París de esa época, las tensiones que había, incluso la persecución a los gays, la represión interna que tenía él. ¿Cómo manejas también lo bonito, ¿no? De retratar esa época a través del personaje? Sí,
y además vivir un anacronismo dentro del viaje en el tiempo, porque entonces Karl Lagerfeld quería crear otro universo, ¿no? Quería vivir con su príncipe en el rococó, ¿no? En el siglo XVIII, y era capaz de recrear esas fantasías, ¿no? Esos reinos intelectuales que él tenía, y claro, con el dinero que tenía, pues mira, comprar un castillo y recrear eso en mitad de los tiempos salvajes de los años 70 en París. Y es interesante porque a mí me gustó mucho Balenciaga y refleja un poco también el personaje, es como más haute couture, ¿no? Si tú quieres, Balenciaga, y esos tiempos es una serie increíblemente elegante y sofisticada, y esta es un poco más prêt-à-porter, setentera, ¿no? Es más, ¿no? Es que el otro era muy vasco. Sí. Y no he visto la de Dior, así que no puedo decir nada sobre esa serie, pero eso, sí, creo que lo han hecho muy bien en ambos casos, ¿no? De reflejar un poco también lo que eran los modistos. Y claro, en esos tiempos también la serie indaga en el SIDA. O sea, está como todo el glamour de la sociedad parisina, todo el glamour de la moda, pero también algo que estaba pasando, un contexto social diferente al que quizás no se quería mirar, ¿no? No sé si también era importante que la serie tuviera un contexto, que la serie hablara de la política del momento, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y no sabemos si va a seguir. Esto siempre fue la idea desde el principio, que posiblemente entraremos también en ese drama de los últimos momentos en la relación entre Karl Lagerfeld y Jacques Debachère, porque él murió de SIDA más tarde. Entonces, igual iremos aún más a fondo en la posible próxima temporada. Hoy en día ya es que ya no se sabe, todo es muy imprevisible. Yo estoy muy relajado, pero creo que sí, me haría muy feliz de seguir este viaje, sobre todo por la magnífica relación que yo tuve con los actores, también con los dos otros, con Arnaud Valois y Alex Lutz, Yves Saint Laurent y Pierre Berger, que para ellos era complicado hacerlo de nuevo, ¿no? Porque ya había dos versiones de Saint Laurent, sí. De Saint Laurent, ¿no? Eso también es un reto diferente, pero sí, de explorar un poco más la política, el cambio social, y eso a través de una burbuja, de un mundo también dentro de todo lo que pasó en la sociedad en París. Estos hombres vivían como en un mundo aparte, ¿no? Es muy interesante eso. Y de alguna forma te sientes identificado con él, con Karl Lagerfeld, como artista, porque la serie habla mucho de los procesos de creación, de la presión, de la exigencia, de la competencia. No sé si hay algún paralelismo con trabajar en la industria del cine y la creación. Sí, comparto cierta obsesión. Yo siempre vi como había momentos de conexión y que yo pude entender en parte muy bien a este personaje, pero que él lo ha vivido mucho más de forma extrema, también en los opuestos, ¿no? En los focos más brillantes que los focos de mi mundo de cine o televisión, un poco menos de locura y velocidad y presión que él ha vivido, y por otra parte también una soledad extrema que yo tampoco la viví tanto, pero tengo una idea de ambos polos, ¿no? Digamos, y de mantener una vida sana y no perder la curiosidad y las ganas y el hambre en la vida, en el arte, en la profesión. Esto lo encuentro muy admirable y espero que yo acabe igual de curioso cuando sea mayor que... cuando tenga la edad de Karl Lagerfeld, cuando yo lo conocí, porque yo me pregunté cómo es que uno sobrevive tanto tiempo en este mundo tan loco. Y eso, porque tú sí estás haciendo, o sí que has hecho desde toda tu carrera, pues desde un Marvel hasta Goodbye Lenin, o sea, quiero decir, has hecho proyectos muy diferentes, has dirigido. Sí. ¿Cómo se hace ese balance o ese prêt-à-porter alta costura? No, y es eso. Mi padre siempre me ha educado de una manera que me ha formado mucho y sigo con esa filosofía que yo siempre intento alcanzar mucha gente. Mi padre siempre me dijo, en el
cine, a mí me encanta si un taxista y un cinéfilo que lee el Cahiers de Cinéma hablan sobre la misma película, ¿no? De eso se trata. Y entonces yo he hecho muchas cosas que han sido pues eso, ¿no? El intento de alcanzar a mucha gente. Yo también alguna vez pues tuve que tragarme la crítica de algún, yo qué sé, sobre todo en Alemania, ¿no? Como Pierre Berger cuando le dice a Karl Lagerfeld, tú eres un mercenario del prêt-à-porter, ¿no? No perteneces a la haute couture, ¿no? Pero a mí me da igual, ¿no? Yo sigo en búsqueda de eso, porque quiero hacer cosas que llegan a la gente, sí, y a una audiencia amplia, ¿no? Diferentes culturas, edades, clases sociales, ¿no? Eso es lo que... Sí, soy un de prêt-à-porter. Deluxe, no sé, pero prêt-à-porter. Bueno, pero también es alta costura. Eres todo, sí, en realidad. Muy amable, gracias. Y con el tiempo se llega a desarrollar un método Daniel Brühl a la hora de trabajar, o lo bonito de tu trabajo es que en cada proyecto puedas tener lo bonito del proceso, ¿no? Tener diferentes procesos de creación según los personajes. Sí, y cada vez buscar el desafío, haciéndome mayor, que me siento también más seguro que antes, y sí, sentirme fuera de mi zona de confort me emociona, me excita, y eso es lo que estoy buscando, hacer cosas que no haya hecho antes. Porque claro, la primera reacción cuando me llamaron fue reírme, después un estado de shock, después les dije, pero esto es absurdo, pero entonces notas que tu compás, que hay una voz ahí adentro que te dice, no, precisamente por eso es interesante. Es un desafío, es un reto, ¿no? Y yo estoy contento. Ahora voy a cumplir 46 años, no voy a mentir como Karl Lagerfeld y pretender que sea más joven. Entonces, mira, ya llevo bastantes años con esto. Entonces, el hecho de que aún haga cosas interesantes, que me hagan ofertas como estas, es un gran placer, y yo espero que siga así la cosa, ¿no? Que me ofrezcan cosas que no haya hecho antes, y nada, y seguir hablando con vosotros en el futuro, espero. Bueno, vamos a ver, que tienes a Ruben Östlund, a Sam Mendes, a Iannucci, por favor, cosas interesantes. Sí. Qué aburrida es nuestra vida, José Manuel Romero. ¿Estás preparado para...? Sabemos que no podrás contar mucho, pero el universo embargado. Ruben Östlund... No, eso con Iannucci y Sam Mendes, que es el mismo proyecto, lo he acabado hace poco, y esto también fue una invitación a un baile de comedia que era interesantísimo para mí como alemán, ¿no? Y yo le pregunté 10 veces a Sam Mendes, ¿estás seguro que quieres un alemán? Porque no es precisamente nuestra calidad, ¿no? Y él dijo, no, you're a funny German. Y nada, me lo pasé muy bien con compañeros de mundos diferentes, de Inglaterra y Estados Unidos, de Broadway, de stand-up comedy, de televisión, de cine, bueno, un regalo. Y ahora lo de Ruben Östlund también es un proyecto... que va a ser... Más comedia. No, que es todo. Es un universo tan amplio también, y es un genio este tío. Nos hemos hecho muy amigos. Nos vemos mucho ahí por Mallorca, que a él también le encanta la isla, y siempre hacemos unas caminatas, y yo... sí, lo admiro muchísimo por su visión, que también es tan diferente, y tampoco él quiere encajar en una cierta fórmula de nada, ¿no? Ni del mundo comercial, ni del art house, ha montado su propio mundo cinematográfico, que es fascinante, la creatividad que tiene este hombre, realmente un genio, y yo contentísimo de poder trabajar con él. Daniel Brühl, te vamos a despedir. Muchísimas gracias. A vosotros. Un placer, y nos vemos en las próximas películas, que cuando veo que quieras. tienes mucha. Seguro que hay muchos festivales, muchas cosas en las que coincidimos. Muchas gracias. A vosotros. El cine en la SER con Pepa Blanes. Already told you in the first word.
Suscríbete al Cine en la Ser. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.